polarizados. Los unos están en un lado, los otros están en otro, y hay una desinformación sobre lo que está pasando realmente allá en Rusia. Nosotros siempre consultamos al doctor Víctor Marenco, que es un especialista en este tema, porque él estudió allá, en Moscú, en la Universidad Patricio Lumumba, es un geólogo. Estuvo en esa zona de Ucrania y conoce a fondo la historia de lo que ha pasado allí y nos puede decir qué es lo que realmente está pasando en este conflicto que hay entre Rusia y los Estados Unidos y la OTAN, porque esto no es que Rusia-Ucrania, no, este es Rusia, Estados Unidos y la OTAN, ¿o no, doctor Víctor Marenco? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Lao, muy amable por su invitación. Estoy muy contento de estar aquí presente en su programa que posee una vastísima radioaudiencia, no solamente a nivel local, regional, nacional, sino internacional. Efectivamente, toquemos el tema porque la vez pasada nosotros hicimos el preludio de lo que podría pasar y estuvimos charlando sobre la cuestión de las negociaciones. Ahora que la operación especial se ha dado, porque realmente el propósito de esta operación es desnazificar el Estado ucraniano, donde la gran mayoría de aquellas personas que están a cargo del Estado ucraniano poseen la ideología nazi-fascista, lo cual aquí en Occidente no pregonan, no informan y no dicen. Y segundo, pues el militarismo que ha arrastrado a un conflicto de países hermanos que nunca debió suceder y que nunca debió tener un asidero tal y cual como se está presentando hoy día. Claro. Bueno, ¿y en qué estamos hoy? Ayer estaban informando de que Rusia estaba atacando a otros países, unas islas que son del Japón. ¿Eso es verdad? No, eso es totalmente falso. Lo que pasa es que entre Japón y la Unión Soviética, la cual está hoy día representada por Rusia, no existió un tratado de capitulación y cierre del conflicto. ¿Qué ocurrió con eso? Pues que hay en discusión varias islas que pertenecen al archipiélago de las Kuriles. Esas islas están bajo el dominio de Rusia, fueron conquistadas por Rusia y en un conflicto bélico siempre ocurre ganancias de territorio. Y eso es algo que totalmente es completamente lógico dentro de este estilo, ¿me entiendes? Así como Polonia conquistó territorio después del conflicto en 1812 con los rusos, también Rusia conquistó territorio después de 1945 en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los japoneses están detrás de que exista un retorno de territorio. Eso estaba en negociación, estaba en buenos términos. Hasta se estaba hablando de que era posible que Putin accediese a entregar algunas islas y a hacer el armisticio. Es decir, oficialmente firmar un documento entre Rusia y Japón donde el conflicto de la Segunda Guerra Mundial ya quede finiquitado. Entonces ahora salieron con este cuento de que iban a atacar, de que iban a hacer, y eso no confiere con la realidad, porque es que pasa, Lao, que dentro de toda esta situación se está informando muy mal, se están haciendo tendencias noticiosas, los mismos ucranianos fabrican noticias. Ahí dijeron de que volaron un hospital pediátrico y no fue cierto, que el teatro de drama de Mariupol lo volaron y no fue cierto. Entonces, todo esto se le está viniendo encima a Occidente porque el mismo New York Times, el mismo Times de Londres, el Daily Mirror, ¿me entiende? El País de España, El Mundo de España, ABC de España, todos los diarios, Le Figaro de Francia, el Zeitung de Alemania, están informando con base en noticias que son falsas, que son fabricadas por este gobierno nazifascista ucraniano con tal de que se
asegure el cielo ucraniano, es decir, con tal de que la OTAN disponga de sus cohetes antiaéreos y cierre el cielo ucraniano de tal manera de que ni los cohetes rusos ni los aviones rusos entren a participar. Si esto se da al lado, enseguida vamos a entrar a una tercera guerra mundial. Y Dios no quiera, y aquí yo lo toco de corazón porque soy católico, Dios no quiera que esto vaya a desembocar en un conflicto nuclear, que es lo que nadie desea. Oiga, doctor Marenco, hay un tema que está como en discusión, hay algo que quiere salir a flote, pero todavía está ese parto allí. Ese parto es el análisis de la OTAN, ¿verdad? ¿Qué es la OTAN? ¿A quién obedece la OTAN? Ayer en un estadio en Europa, no preciso el país, los aficionados llevaron unas pancartas con todas las invasiones de los Estados Unidos y la OTAN en diferentes países del mundo, y son bastantísimas, por decir algo, como dicen los masones, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? La OTAN sí es un organismo serio, es un organismo que defiende los intereses generales, o es un organismo que está defendiendo intereses particulares e imponiendo algo tan delicado como es la cuestión militar que manejan ellos con los Estados Unidos y los países aliados. Las decisiones que ha tomado la OTAN en invadir diferentes países del mundo con los Estados Unidos y sus tropas aliadas, ¿realmente eso ha sido benéfico para el mundo? ¿No es benéfico para el mundo? ¿Cuál es el sentido de la OTAN? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Realmente obedecen a esos intereses particulares o realmente es el ejército del mundo el que pelea por la gente, el que libra a la gente de un yugo, de un perverso, de un anticristo, de un malo? Eso es verdad, doctor Marenco. Referenciando tácitamente lo que es la OTAN como la organización del Tratado del Atlántico Norte, que en términos geopolíticos y geográficos especificaba la defensa del Atlántico Norte, es decir, del mar ese que está por encima de Inglaterra, de Holanda, que está por debajo de Noruega, que está por debajo de Suecia, un poquito de Finlandia, que está hacia la izquierda de Alemania, y obviamente pues involucrando a lo que era Francia como tal. Era un organismo que se hizo para contrarrestar al Pacto de Varsovia, y que el Pacto de Varsovia en su momento estuvo configurado por la Unión Soviética y los países que estaban cercanos a la Unión Soviética en su esfera de influencia. Cuando yo estudié allá, era evidente de que eso era la expresión de la Guerra Fría, es decir, esa interacción, esa negatividad, esa contraposición entre lo que era la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN como tal siempre fue muy respetuosa de la situación que especificaba realmente lo que era la influencia de las armas que venían desde el Pacto de Varsovia y manejadas básicamente por misiles nucleares de parte de la Unión Soviética. Cabe recordar que la Unión Soviética nunca emplazó esa clase de armas dentro de lo que era ni Alemania del Este en su tiempo, ni Polonia, ni Checoslovaquia, ni Rumania, ni Bulgaria, ni Hungría. Entonces, el crecimiento del conflicto empezó cuando en 1961 la OTAN emplazó misiles nucleares en Turquía. Y eso generó la crisis del Caribe, cuando la Unión Soviética también emplazó misiles nucleares en Cuba. Al verse amenazada los Estados Unidos, entonces empezaron lo que se llama el embargo contra el bloqueo contra Cuba. Y eso pues ya lo conocemos de sobra. Pero la OTAN como tal, después de que cae la cortina de hierro, como se le llama aquí, en 1991, y hay una transfiguración del sistema económico y pasamos a lo que es la expresión del capitalismo salvaje en Rusia y en todos esos países accesorios, entonces no tenía sentido. Gorbachev dice que para qué la OTAN si ya el Pacto de Varsovia no existe, y sin embargo prosigue. Ahora yo les voy a explicar por qué la OTAN prosigue. Y se los voy a decir de esta manera.
Rusia es un país de 17.100.000 kilómetros. Es el país más grande del mundo. Está poblado por 149 millones de habitantes, nada más. De esos 149 millones de habitantes, 38 millones de habitantes viven en la parte asiática, es después de los Urales, y el 82 millones de habitantes viven en la parte europea, es decir, después de los Urales hasta lo que es Smolensk, o en la frontera con Bielorrusia. Lo importante que uno tiene que concebir es que Rusia tiene reservas de gas inconmensurables, tiene reservas de carbón inconmensurables, tiene reservas de uranio inconmensurables y tiene reservas de petróleo para 600 años. Europa tiene reservas de petróleo para 30-35 años. Entonces, detrás de todo este enclenque, detrás de todo este desequilibrio, está la intención de tomarse un país que tiene influencia en Asia, que tiene influencia en Europa, y apoderarse de los recursos energéticos, tanto nucleares como recursos de petróleo. Naturales. Exactamente. Eso es en sí parte de esa disquisición. Porque recuerden muy bien que Rusia ha sido invadido por los que hoy conforman los países de la OTAN dos veces, en 1812 con Napoleón y en 1945 con Hitler. Y esos dos intentos siempre estaban refrendados en ir en esa intención. Detrás de todo eso siempre ha estado articulando estas maniobras la Gran Bretaña, y obviamente después de la Gran Bretaña en 1945 los Estados Unidos, con su poder de fuego, con su poder pues nuclear. Entonces eso hay que entenderlo dentro de ese arquetipo. Esta cuestión no se sabe mucho aquí porque realmente aquí no tenemos personas que realmente redunden en aportes de inteligencia, en aportes de análisis que den una visualización de lo que es la geoestrategia como tal. Para eso pues yo pues de manera modesta estoy aquí contribuyendo a dar una pequeña ilustración de lo que significa esa situación. Pero eso es lo que es la OTAN, ¿no? La OTAN realmente sentido político no tiene porque pues está lo que es la colaboración económica. Lo que pasa es que ahora en ese aspecto hay otro apalancamiento, que es la relación Rusia con China. Y la relación de Rusia con China es muy evidente porque Rusia, por un lado, garantiza defensas estratégicas, ¿cierto? Y China aporta lo que es el comercio mundial. Y Rusia representa ese puente terrenal en tierra de lo que es la conexión de Rusia, de China con Europa, y por mar en el Mar del Norte. Como el globo terráqueo se está calentando, antes el mar superior, el mar subártico que colinda por encima con Rusia, era intransitable, se hacía menester que se utilizasen rompehielos, y ahora resulta que el globo se está calentando y esa es una ruta expedita que están utilizando hoy los barcos chinos, los barcos rusos, para ir a Europa. Entonces, en cierta medida es un complejo sistema comercial, político, militar, que forma una amalgama compleja y que tiene que estudiarse en detalle, porque si ahora uno le anexa lo que es esta nueva filosofía neonazista, neofascista o neonazifascista que inunda al gobierno ucraniano y que ya hay demasiada demostración de ese comportamiento tan antinatural y tan antiético y tan antihumano, entonces no va a haber realmente ninguna contención. Es decir, el miedo ahora radica realmente es que estas personas que están comandando o que están a cargo de Ucrania, ellos emplacen de nuevo esta subideología o infraideología y la quisiesen imponer. Y eso no se puede permitir. ¿Qué posibilidades hay de acabar este conflicto? O sea, se puede pasar a mayores, porque Rusia ha dicho que no da un paso atrás. Rusia va para adelante. La gente está temerosa. El Papa está consagrando a Rusia y a Ucrania a la Virgen María y están reclamando paz, que se acabe la guerra, pero existe el temor, y ese temor lo tiene todo el globo terráqueo, de que en cualquier momento Rusia
o los Estados Unidos puedan usar su arsenal nuclear. Entonces intervendrían los países aliados a los Estados Unidos y los países aliados a Rusia, que son China, Corea del Norte, está también Irán, que tiene arsenal nuclear, y eso sí desataría la Tercera Guerra Mundial, que dicen los expertos que sería la tercera y última, porque después de la Tercera Guerra Mundial no hay más guerra, porque van a acabar con esta vaina, doctor Marín. Aquí le estoy mostrando este mapa, Sí. y en este mapa está la disposición de fuerzas que emplaza lo que es el ejército, o parte del ejército, porque realmente es un 10% del ejército ruso que está actuando allá. Es una operación envolvente, es una operación que parte de Crimea, parte de Bielorrusia y parte de Rusia, y están tratando de encerrar a gran parte del ejército ucraniano que está altamente concentrado en las cercanías de Donetsk, como usted lo puede observar acá. Entonces, eso es una operación que está completamente delimitada, ha sido pensada hace rato, ha sido bien determinada y tiene un gran efecto. Lo que se quiere realmente en esta operación es desmilitarizar al gobierno actual y obviamente tumbar la ideología neonazista. Porque es que hay que decirles a la gente que allá el batallón Azov, el batallón Pravý Sector, el batallón Arly y otras manos duras, ellos de frente toman a los niños y los educan en campamentos con base en la ideología nazista, y le dicen que los rusos son malos, y le dicen que los rusos son cucarachas. Mejor dicho, Pero, todo eso está documentado, ¿no? Oiga, doctor Marenco, resulta que los Estados Unidos es judío. Sí, claro. El dinero de las potencias mundiales es capital judío. Usted me dice que en Ucrania hay neonazismo, que hay fascismo. Sí, correcto. ¿Cómo los Estados Unidos pueden estar apoyando algo que a los judíos no les gusta? Por eso cerraron las redes sociales y por eso no quieren ni que los canales rusos, Sputnik, RT, Komsomolskaya Pravda, el Moskovskaya Pravda, el Literaturная Gazeta, todos estos ya están prohibidos en YouTube, están prohibidos en las redes sociales como Instagram, en las otras redes sociales que no quiero enumerar aquí para no alargar el cuento. ¿Por qué? Simple y llanamente porque ellos están inundando las redes con pruebas en las cuales se atestigua de que estas personas utilizan a la población civil como escudo humano. Entonces, relacionándolo con la pregunta suya, ¿por qué Estados Unidos cierra los ojos ante esto? Porque Estados Unidos es una organización económica donde todo lo que a ellos les sirve, les interesa, independientemente del origen de donde provenga. Y eso está estratificado y tipificado en la doctrina Monroe, y eso está definido también por Truman, cuando Truman dijo de que Mr. Somoza is a fucking guy, pero Mr. Somoza is our fucking guy. O sea, Mr. Somoza es un hijo de tantas, pero es nuestro hijo de tantas, ¿me entiendes? Entonces, cuando esto se especifica de esta manera, y cuando, por ejemplo, vemos que hay análisis precarios aquí dentro de la esfera analítica. O sea, el billete rompe Sí. con Cuando cualquier ideología. con cualquier precepto, porque ese es el del interés de ellos, ¿no? Porque fíjense que los Estados Unidos se acaban de venir a reunir con Maduro. Claro, porque ellos saben que están pasando mal con petróleo. El precio del combustible en algunos estados en Estados Unidos está llegando a 8.75 el galón, cuando hace 2 meses ellos lo tenían a 2.20, a 2.10. Y eso está impactando el nivel de la carestía en Estados Unidos. Hoy la carestía en Estados Unidos está cerca del 8.3, 8.4%, algo que no se había visto en casi 60 años. Esos incrementos tan desmesurados. Y fuera de eso hay otro índice que está implacando bastante, que es la plausibilidad o la aceptación de Biden. Biden hoy en día está en niveles del 42, el 22, 23%, algo que no se veía ni siquiera en tantos años, ni siquiera con el problema de Watergate en 1973. O sea, Biden está peor que Trump. Biden está peor que Nixon, Ay, cuando Nixon estaba en el suelo y lo tumbaron.
y le pidieron la renuncia en el Senado de los Estados Unidos. Así está Biden. Y entonces, obviamente, la gente haciendo protestas, porque están protestando en Europa, los camioneros se levantaron, la gente está saliendo a las calles, y por eso es que usted ve lo que pasó en Belgrado. En lo que usted citó ahora de las pancartas que sacaron las invasiones, eso fue en la ciudad de Belgrado, en unos partidos de fútbol de la Copa Europa, donde jugó la Estrella Roja de Belgrado contra otro equipo, y sacan ellos las invasiones que ha hecho Estados Unidos durante los últimos 100 años, bueno, que son más de 70. Ahora, ¿qué va a pasar con el dólar? El dólar está acorralado. ¿Es cierto que Rusia está vendiendo en yuan el petróleo? El yuan se convirtió en un medio de pago para la cancelación de petróleo, y Arabia Saudita lo aceptó y los Emiratos Árabes lo aceptaron. O sea que el petrodólar cae. La moneda de cambio o de pago, el sistema de pago que es el dólar internacional, está bajo riesgo y está atacado. ¿Por qué? Porque hoy pasó de ser la moneda que cubría el 80% de las consignaciones de petróleo, hoy día, con este cambio rotundo entre China y entre Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, pasa a el 67%. Eso es gravísimo. Y entonces queda claro que eso pone en riesgo la estabilidad monetaria del dólar, ¿no? Y ahora los otros movimientos radican también en que China está sacando sus empréstitos de los Estados Unidos, está pidiendo devolución, así sea temprana, y los está convirtiendo en oro. Eso también impacta el dólar. Y acuérdese que el mayor tenedor de deuda de los Estados Unidos se llama China, con más de 150 mil millones de dólares que les tiene los Estados Unidos a los chinos. Si los chinos lo sacan... Si los chinos lo sacan, va a haber más carestía. Si los chinos sacan ese dinero, va a haber más impacto en la economía estadounidense, y obviamente habrá un desnivel en cuanto a lo que son sistemas de pago. Por eso estas sanciones que les imponen a Rusia y a otros países como Irán, Irak, realmente no tienen ningún asidero. ¿Por qué? Porque en cualquier sistema de cambio, usted lo sabe, usted recibe y da. Si usted corta ese balance, no es que esté afectando al otro, es que usted también está dejando de recibir. Y eso es lo que está viéndose ahora con la subida de los precios de las facturas de electricidad, de gas y de combustible, que eso obviamente es el menudo normal de cualquier sociedad de consumo. ¿Qué hay de cierto, doctor Marenco, de que los países árabes pertenecientes a la OPEP están más cerca ahora de Rusia que de los Estados Unidos? Las demostraciones de ellos lo atestiguan. Primero que todo porque ellos le negaron, el príncipe y el rey saudí le negó una llamada telefónica a Biden. Lo mismo hizo el príncipe catarí, que también se la negó, tratando a los Estados Unidos de influenciar en la política de ellos, ¿no? Estados Unidos no puede cortarles el petróleo porque ustedes saben muy bien, usted que ha ido a Estados Unidos y nosotros que hemos estado allá, conoce de que todo eso se mueve con gasolina, y la explicación de lo que significa como tal el diésel, ¿no?, que es tan importante, y Estados Unidos no tiene refinerías para abarcar esa situación. Por eso ahora ellos se acercaron a Maduro. Por eso ahora no solamente ese acercamiento le dijo que íbamos a comprar, sino que le dijeron: bueno, Maduro, vamos a enviarte los catalizadores que te sirven a ti en tus sistemas de transformación o de tu fábrica de estas refinerías. Te vamos a enviar eso para que tú puedas prepararnos esta gasolina y tal. Ya está, ya lo están haciendo, ya. Eso es lo que están haciendo. Pero ¿hasta dónde Maduro puede vender el petróleo a los Estados Unidos si Maduro pertenece también a la OPEP? Y la OPEP tiene un acercamiento con Rusia, y Maduro, por cuestiones ideológicas, también está cerca a Rusia. Pero bueno, el mercado es el mercado. Ahí hay un enclenque y ahí hay un indicador muy importante, que son los cupos de asignamientos de petróleo, y Venezuela no lo ha cumplido. O sea, Venezuela tiene un cupo de hasta 4 millones de barriles diarios, y Venezuela lo que está importando es 1.100.000, 1.200.000, ¿no? O sea, le quedan 2.900.000 todavía para llegar a su cupo, y eso es lo que esperanza a los Estados Unidos para pailar la crisis que ellos tienen.
Obviamente, eso no se sabe. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, aquí no hay análisis circulatorios y selectivos que digan realmente qué es lo que está pasando. Pero detrás de eso están los Estados Unidos. Que Venezuela llegue al cupo máximo y todo eso se lo pueda vender. Doctor Marenco, muchas gracias. El doctor Víctor Marenco es un especialista de este tema. Estudió en Rusia, es un analista de la geopolítica y por eso nosotros siempre lo entrevistamos. En Barranquilla no se encuentra una sola persona que pueda hablar con esa propiedad con la que habla el doctor Marenco acerca de lo que está pasando en Rusia y Ucrania y que sea lo más objetivo y lo más creíble que hay, porque en las redes sociales definitivamente no se puede confiar, porque hay de todo. Hay verdades, pero hay mucha mentira, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces en boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. Ese es un gran emblema. Eso es lo que usted está diciendo realmente es muy importante. Pero Lao, yo quiero dejar un tema más adelante que debíamos tocar, que es la rusofobia, porque es que yo estoy padeciendo esa situación aquí. Usted no tiene idea, y no se lo quiero citar, que por el hecho de haber sido educado en Rusia y por el hecho de haber trabajado aquí en empresas grandes, porque yo no es que he estado pues trabajando entre empresas pequeñas, yo he trabajado en Drummond, yo he trabajado en Cerrejón, yo he trabajado acá en Carbones del Caribe, en Cementos Caribe, en todas estas empresas grandísimas, de las cuales he ocupado puestos visibles. Entonces he tenido una cantidad de personas que ahora, después de esto, me caen encima como por ser ruso. Entonces esa es una expresión de la rusofobia. Y yo les digo a la gente, no sigan lo que es la rusofobia como tal. No vamos a negar a Dostoyevsky, no vamos a negar a Tolstoy, no vamos a negar a Glinka, a Rachmaninoff, a Tchaikovsky, ¿verdad? No vamos a negar a toda la contribución de lo que hizo Sholokhov, de lo que hizo Pushkin, de lo que es el arte, de lo que es el teatro Bolshoi, de lo que son las danzas rusas, de lo que es realmente la culturalidad rusa, por favor, que eso no tiene nada que ver con este conflicto. Y esa es una de las incidencias que está haciendo Occidente, y por la cercenación de estas redes y por realmente el corte de la verdad, nosotros estamos ahora sujetos a odiar y a fobiar lo que es lo ruso, y eso no tiene sentido, porque Rusia es un país aportante, un país riquísimo, es un país conector. Lo otro que quiero decirles, que ojalá me invite, es lo siguiente, estimado Lao: las futuras lluvias fuertes que vienen en Barranquilla. Las futuras lluvias fuertes, porque se han presentado en Europa, se han presentado en Brasil, se han presentado en Perú, se han presentado en el Ecuador, se han presentado en la parte central de Colombia, y aquí cuando venga este invierno viene fuerte, por una sencilla razón: el calentamiento global, la crisis climática, la evaporotranspiración, es decir, la mayor cantidad de agua que hay en las nubes está sobrepasando los límites registrados que nosotros teníamos en los ensayos y que hemos hecho durante el mundo, que ha hecho durante más de 120 años que se llevan esos registros. Eso está ocurriendo aquí. Vamos a tener nubes más gruesas, vamos a tener más lluvias, vamos a tener más cantidades de agua en el suelo, y aquí en Barranquilla, en las laderas occidentales, noroccidentales, en los arroyos, no se ha prescrito un plan que cobije una situación con lluvias que pasen de 70 milímetros, de 80 milímetros, y las vamos a tener. Y ojalá estemos preparados para eso. Muchas gracias, el doctor Víctor Marenco, geólogo, graduado en Moscú en la Patricio Lumumba.